han resuelto los ejercicios, si más o menos no tuvieron complicaciones, y si no lo hicieron, se los recomiendo que lo hagan para el encuentro que viene y me resolvemos las dudas en el próximo. ¿Eso lo traemos como tarea? No lo tienen que entregar, pero digamos, los contenidos de la unidad 1, sí se evalúa todo. No sé, no el número imaginario. Propiedad de la potencia, de la raíz, de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división y del logaritmo. Todas esas operaciones matemáticas, excepto números complejos, se toma todo el examen, o sea, ejercicios combinados de hacer operaciones. ¿Números complejos no va por el tema del tiempo? ¿O? Por el tema del tiempo y por el tema de que no lo van a usar. Nunca lo van a usar ustedes. A ver, no estoy diciendo con eso que no sirva para nada, que eso sí lo van a usar y no perder tiempo con números imaginarios o números complejos. ¿Bien? Bueno, unidad 2, funciones. Básicamente la definición de una función es que un cálculo matemático o una operación matemática que hace corresponder a una variable independiente un valor de una variable dependiente, que en realidad lo dije al revés, hace corresponder a una variable dependiente un valor de una variable independiente. Nosotros por convención no lo elijo yo esto, sino que es todos los matemáticos lo usan convencionalmente. Vamos a llamarle a la variable x independiente y a la variable y dependiente. ¿Qué significa? Que la variable que yo voy a manejar es la x. Es a la que yo le voy a dar valores, es la que yo voy a establecer. Y la variable y va a recibir o va a adoptar valores de acuerdo a lo que yo disponga de x. ¿Sí? Y por lo general, cuando nosotros hacemos gráficos, siempre la x se encuentra en el eje horizontal y la y se encuentra en el eje vertical. Esto vamos a tratar de hacerlo siempre así, siempre. Y en este cursado nunca vamos a cambiar estas letras. Por ahí agarran un libro de matemática y en vez de i les aparece h, y en vez de z les aparece z. Nosotros lo vamos a mantener así. Y después el resto de las letras A, B, C, D significan, o sea, se escriben con letras de manera genérica y después cada letra corresponde a un número, ¿sí? Número que va a tener cada ecuación específicamente. Bien, entonces, de vuelta repasamos. Definición de función es una operación matemática que le hace corresponder valores a una variable dependiente a partir de valores de una variable independiente. Nosotros vamos a ver solamente dos funciones: función lineal y función cuadrática, o función de primer grado y función de segundo grado. Cúbica, logarítmica, exponencial, no las vamos a ver acá. Se trabajan de la misma forma, con la única diferencia que ustedes deberían, para trabajarlas, aplicar las propiedades del logaritmo, de la potencia, de la raíz, que eso ya lo vemos en unidad 1, por eso no lo volvemos a ver en cuanto a funciones. Entonces vemos funciones lineales y funciones ¿qué? Y cuadráticas, las dos están ahí en la. Bueno, vamos a empezar a describir las funciones. En la función lineal o función de primer grado, se llama función de primer grado porque x está elevada a la 1. El máximo exponente de x es el 1, que estaría acá. Y el otro se llama función de segundo grado porque x está elevado al cuadrado, igual a 2. Siempre, el término que no contiene la x se llama ordenada al origen. ¿Y qué sería la ordenada al origen? ¿Se acuerdan de eso? Me parece que es el punto del... Claro, de unión del dibujo de la función. Sí. No, de las... Creo que me corta la línea. Exactamente. Exactamente. Estos dos ejes, aparte de llamarse eje, en realidad no se llaman eje X y eje Y, sino que nosotros le ponemos ordenadas. Este es el eje de las órdenes
el otro las abscisas. Exactamente. Y este es el de las abscisas. ¿Bien? Entonces, la ordenada al origen, o también se la conoce como término independiente. Nosotros no vamos a usar esa nomenclatura porque nos vamos a confundir con esto. Ajá. Si yo les digo en la función, ¿cuál es el término independiente? Ustedes pueden confundir que yo les estoy hablando de la x en vez de la ordenada al origen. Entonces, directamente le vamos a llamar ordenada al origen. Lo que pasa es que una es una variable independiente y la otra es una... Es un número, Claro. es un valor de fijo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la ordenada al origen? Porque no tiene x. Es el único número de la función que no tiene x. Puede ser 0, 1, 2, 3, menos 5, cualquier valor. Y después nosotros empezamos a tener los coeficientes. Este va a ser coeficiente de grado 1 o coeficiente lineal y este va a ser coeficiente cuadrático en esta función. Y en esta función, este va a ser coeficiente lineal. Y en la función lineal, ¿qué representa el coeficiente lineal? ¿Se acuerdan? Estoy tratando de que hagan memoria de... Sí, está durísimo eso. La A en la función lineal, ¿qué representaba? En la función lineal, la A es la pendiente. Sí. ¿Está? La inclinación. Y después vamos a ver qué valores, o de acuerdo a qué valores, cómo es la recta. Porque función lineal, la gráfica es una recta, función cuadrática, ¿cómo era la gráfica? Una parábola. Una parábola es como una U que puede ir derecha o invertida. ¿Sí? Y acá tenemos B, nos va a indicar el desplazamiento lateral. Si la parábola está del eje central a la derecha o a la izquierda, y A, que tiene que representar lo mismo que en esta, nos va a representar si la parábola está para arriba o la parábola está hacia abajo. ¿Sí? Esto lo van a ir leyendo ustedes. En el apunte pueden encontrar ahí, en vez de I, en el apunte también va f de x. ¿Sí? Bueno, acá le voy a poner detalles. F de x. Nosotros le vamos a llamar I siempre, pero por ahí en el apunte van a tener ejercicios. ¿F de función? F es una función con variable independiente x. O acá si quieres poner, puedes poner f de m y en vez de poner x al cuadrado de y, x tenés que poner m al cuadrado de y. ¿Está? Bien. Bien, bien. Y por acá tienen toda la teoría, Héctor, lo van a leer después ustedes. ¿Sí? ¿Esa teoría que estudiaron en memoria? No tiene una lectura para que vos entiendas qué es una función, para qué te sirve trabajar con funciones y los componentes de la función están escritos todos ahí. Al igual que en unidad 1, por ejemplo. Exacto. Y cada cosa tenía, bueno, sus características, ese que estudiaron en memoria también. ¿No? Eso lo tenés que saber resolver el ejercicio. Ah. ¿Sí? Te doy un ejemplo y ya seguimos con esto. Si vos tenés, por ejemplo, x a la 3 por x a la 2, vos deberías saber que multiplicación de potencia de la misma base, los exponentes se suman y te queda x a la 5. Si fuese división, los exponentes se restan. Si es potencia de potencia, se multiplican. Y con la raíz pasa lo mismo. Si tienen la misma base, se suman los índices. Si es división, se restan los índices. Y si es raíz de raíz, se multiplican los índices. Con eso, creo que ya tenemos casi todo lo que vamos a necesitar abarcar para las dos unidades estas que son funciones y la que sigue es polinomio. Bien. ¿Ah? Entonces, propiedades de la raíz, de la potencia y del logaritmo te tienen que saber.
Bueno, Tengas varios retos. fíjense en el argumento anterior. La función lineal la representa como f de x igual a m por x más n. Yo les escribí a por x más b. Es lo mismo, o sea, a y n son lo mismo, n y b son lo mismo. Yo prefiero manejarlo así porque la mayoría de los libros aparecen con esa denominación y además estamos más acostumbrados a usar a y b que m y n. Sí. Incluso, les voy a pasar rápido, si pasamos a la función de segundo grado, Exactamente igual. la función de segundo grado, ¿dónde está? Acá. Ya te la denomina como ABC. Entonces, N y N usa para una y ABC usa para la otra. Estoy usando dos reglas de nomenclatura. Pero es lo mismo. Distintas. Entonces se te hace un quilombo de esto. Listo. A, X. Bueno, acá tienen las características de la gráfica. Siempre que nosotros tengamos una función lineal, voy a seguir escribiendo de este lado. ¿Cómo se hace la resolución? Primero nosotros tenemos que lograr, con despeje, con operaciones matemáticas, con lo que sea, que nos quede la y de un lado, un término con la x y un solo término sin la x. Si no está así es porque nos falta hacer alguna operación. Suma, resta, multiplicación, división, lo que sea. Una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a tener una variable independiente a la que nosotros le vamos a dar valores y una variable dependiente que va a adoptar valores en base a la función. Para graficarlo, nosotros hacemos la famosa tablita, x de un lado, y del otro, y acá nosotros vamos a decir, por ejemplo, si x vale 0, y va a ser y igual a por 0 más b. ¿Sí? Si x vale 1, y va a ser igual a por 1 Por B, más b. Y si x vale 2, por ejemplo, y igual a por 2 más b. Reemplazan, resuelven y directamente ahí ponen el valor, no tienen que escribir esto. Esto hasta incluso lo pueden hacer mentalmente en la mayoría de los casos. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar pares ordenados o puntos que nosotros después vamos a graficar. El primer punto, ¿sí?, va a ser, si acá le ponemos, por ejemplo, vamos a poner 1, 2 y 3. En el primer punto, ¿sí?, va a ser 0 de x y el resultado que nos dé de y. En el segundo punto va a ser 1 en x y yo tengo que subir y buscar el valor que me dio, o bajar, no importa, el valor que me dio. Y con solamente 2 puntos, ustedes pueden dibujar la regla. Marcan los 2 puntos, uno siempre va a ser este valor que lo ubicamos acá, que es el primero que nos marque, y el otro va a ser a alguno que aparezca en otro lado, ponen 2 puntos, la regla, trazan la regla. Bien, como características de la función lineal, esto lo vamos a leer directamente acá. Si A es positivo, la recta es ascendente. Sí. ¿Qué significa? Que si ustedes siguen el sentido de escritura, su mano debería subir. O sea, vienen escribiendo, llegan a la recta, suben. ¿Sí? Ahora, si A es negativo, ustedes tendrían que, siguiendo el sentido de escritura, baja. Por eso dice descendente. Ascendente, descendente, y si A vale 0, la función se llama función constante y es una recta horizontal que corta al eje de las y en el valor de b. ¿Sí? Okay. Y la otra característica que nos está faltando es que vamos a anotar acá. Voy a hacer una punteada, ustedes pueden seguir si quieren escribir en la hoja.
lo que yo puedo hacer acá y solamente, y acá, y esto se llama raíz. Para calcular la raíz o la ordenada a las abscisas, tengo que hacer lo mismo que acá, solamente que en vez de darle valor a x, le tengo que poner 0 ahí. Entonces yo pongo el 0 acá, b lo paso restando o sumando dependiendo de lo que esté haciendo, y a este lo paso dividiendo. ¿Sí? Entonces me quedaría x, de manera genérica, ¿no? Igual a menos b sobre a. Y ese es el punto que yo voy a ubicar sobre el eje de las x, por el que va a pasar la recta. Otra vez, por favor, eso. Despejando esto, Sí. ve que si esto vale 0, Ah, ve bien, que bien. está Ahí sumando, va. pasa restando. Pasa restando, listo. Y ya Pasa multiplicando, pasa dividiendo. Quedaría y este resultado sí. sería lo que se llama raíz de la función, que es el punto donde corta el eje de las x. Bien. O sea que si ustedes quisieran hacerlo de manera sencilla, marcan este punto en el eje de las x, perdón, en el eje de las y, calculan menos b sobre a y marcan el punto, el resultado en el eje de las x, unen los dos puntos, ya sea así o así, y les da la recta. Bien. Sí, de esa forma nos habían enseñado eso para hacerlo más rápido. Es cualquiera de las dos. Esta tablita es la que se enseña en la secundaria, en los grados bajos, y después ya esto es acordarse de la fórmula, ¿sí? O despejarla, que es lo mismo. Eso, hay que acordar. Sí, sí. De todos modos, si ustedes lo quieren tener escrito, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas veces lo que pasa es cuando tenés el cambio de letras o algo, a algunos se le hace un rabio no menos. Y ahí empieza el problema. Pero esa forma nos enseñamos nosotros. Eso es lo más Sí, importante. señor. Y después la última formulita de esto es para calcular A. ¿Sí? A, la pendiente de la recta, se calcula como. ¿Qué es aquí primero? Sería la pendiente de la recta. ¿Sí? Esto es la diferencia entre dos puntos de y dividido la diferencia entre dos puntos de x. Para esto, vos necesitas tener dos puntos de la recta. Yo les puedo dar, por ejemplo, Ahí va. una gráfica que ya dibujada con la recta y decirles, armen ustedes la función. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar dos puntos, cada punto va a tener su par ordenado. Siempre que ustedes dibujen un punto en los ejes cartesianos, tiene un componente en x y un componente en y. Ya lo vamos a hacer gráfico de eso. Entonces, si tienen dos puntos, la componente y del segundo punto menos la componente y del primero, la componente x del segundo menos la componente x del primero, les da el valor de la pendiente. Y si ya tienen el valor de la pendiente, pueden calcular la ordenada del origen, o sacándola del gráfico, y si no está en el gráfico, la despejan porque sacan x e y de alguno de los puntos y les queda solamente eso. Ejemplo de esto que sería lo raro, digamos. Tienen el eje este, vamos a ponerle 1, 2, 3, y acá vamos a poner 1. Imaginen que yo les hago una recta. Más o menos así, ¿no? Decimos que tenemos esa recta. Y yo les digo, ustedes me tienen que calcular la función. Yo acá no puedo decir, y b vale más o menos 3,5, 4. No se puede, no es a ojo. Lo que sí van a tener a ojo, o lo van a tener marcado en la gráfica, es esto, por ejemplo. Que el punto 3 se cruza con el punto 1, y el punto 1 se cruza con el punto 2. ¿Sí? Eso tiene que venir así dibujado, porque si no ustedes no lo pueden hacer a ojo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si la recta es de la forma y igual a
AX más B, yo primero voy a sacar A. Se saca así. A va a ser igual. Si a este le llamamos P1, le podemos llamar a cualquiera de los dos, es indistinto. La componente en X va a ser 1. Y la componente en Y va a ser X. Esto acuérdense que es X de Y. Es el par ordenado. Eso se llama par ordenado del punto 1. Y el punto 2, el par ordenado va a ser primero la componente en X que vale 2, Y después el componente. segundo la componente en Y que vale 1. ¿Bien? ¿Hasta ahí siguen? Sí. Entonces aplico esta fórmula. La componente en Y del punto 2. Punto 2, componente en Y es 1. Menos. Menos la componente en Y del punto 1. 3. Sería 3. Menos 3. El 2. Sobre la componente en X del punto 2 menos la componente en X del punto 1. ¿Sí? Y ahora resuelvo. 1 menos 3 es menos 2. 2 menos 1 es 1. Menos 2 dividido 1 me queda menos 2. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer un O sea que eso habría que estudiar en memoria, entonces. No hay que estudiar esta formulita, sí, o la tenés anotada. No te preocupes, José. No, esto no quiero que se lo estudien de memoria. No, Eso hay que ejercitarlo. Es bastante mecánico porque siempre tenés que resolverlo de la misma forma, Claro. o sea, el paso a paso, pero yo quiero que ustedes entiendan cómo se hace. Una vez que yo ya tengo esto, es el valor de A. Entonces ahora yo puedo escribir I igual menos 2 por X más B. Y ahora digo, ¿cómo saco B? Para sacar B, yo tengo que elegir cualquiera de estos dos puntos, ¿sí? Cualquiera de estos dos puntos y reemplazar el X en Y. Entonces, por ejemplo, elijo el punto 1. ¿Cuánto vale Y en el punto 1? 3. Igual. Menos 2 por 1 más B. Menos 2 por 1 es menos 2. ¿Sí? Me queda 3. El Igual. menos 2 está restando. Entonces pasa sumando. ¿Por qué le puse 5? Igual a B. Y era, me adelanté el resultado. Claro, B igual a claro. 5. Con esto yo hago así. Y igual menos 2 por X más 5. Si más o menos en la gráfica estuviera bien dibujada, si yo extiendo este punto, me tendría que cortar en el 5. 5. Si estuviera bien dibujada, claramente no lo está. ¿Está? Entonces, esa sería la forma de resolución si yo les doy un gráfico y les pido que ustedes saquen la función. Esto entonces es cuando vos ya tenés la pendiente, es decir, los dos puntos en el eje de la ordenada y las abscisas. O sea, ahí. Bueno, ¿cómo sé yo si esto está bien o no? A ojo. Primero porque el 5, yo sé que Sí, tiene un poco quedó la arriba, recta y y tiene que queda dar arriba. más o menos en el 5. Y después, ¿cómo sé si la otra parte está bien? ¿Cuál es la otra parte? ¿Qué es lo otro que calculé de la función? Y el B No, no, que va en el ascendente. Exactamente, recuerden que cuando A es negativo, la recta es descendente. Ah, Lo ven claro, así, claro. digo, baja. Bien, ¿cómo cuando A es negativo, la recta hacia abajo; cuando A es positivo, La recta va hacia hacia arriba; arriba. cuando A es igual a 0, el paralelo al eje de las abscisas; y cuando B es 0, es paralela pero al eje de las ordenadas. Perdón, No. Te fuiste la. esa, allá, esa. No, esto no. Ah, Esto es una línea de puntos como esta que dibujé acá. Queda más fácil para ir a decirlo por el tema de la. Si es negativo, baja. Si es positivo, subida. Si es 0, no tiene pendiente. Es constante. Es horizontal. ok. Y después de acá, si quieren, podemos agregar ese punto. Que ese punto
5 a 8 más o menos es 2,5. ¿Cómo lo sacamos? Si a esto lo hacemos valer 0, Claro, despejar ahí la... menos 2, x más 5, el 5 que está sumando pasa restando, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. El menos con el menos se va, 5 dividido 2, ¿cuánto es? Y medio. 2,5. Que les dije, más o menos está en el 2,5. Medio. Ese es este punto. Bien. ¿Ah? Que bueno, o podríamos haber aplicado esta fórmula. Si b vale 5, menos b es menos 5. Y a es menos 2. Con esta fórmula. O sea, lo pueden hacer directamente con la fórmula o lo pueden hacer despejando así. Más o menos. Más o menos. La cuestión es ponerse a hacer Sí, sí, sí. y ejercicio, y ejercicio, y ejercicio, y ejercicio. Sí, por ahí es más fácil tomar eso para decir, por ejemplo, que por el tema de la glicómica es preferible decir que la pendiente, si es negativa, es descendente, lo por ahí te cambian de letra y cagaste. Sí, exactamente. Bueno. Ecuación de la recta, y tienen actividades de aprendizaje, fíjense. Dice, encontrar la ecuación en los siguientes puntos. Y les da P1 y P2, o P y Q, no importa el nombre de los puntos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Graficarlos, dibujar la recta y hacer este procedimiento que hicimos acá. En vez de darle la gráfica, les da 2 puntos. P y Q y P y Q. O P1 y P2, llámenlo. ¿Sí? Y otra definición aquí importante, pregunta en el examen, rectas paralelas y perpendiculares. La definición de esto, ¿dónde tengo el lugar? Bueno, voy a borrar de acá arriba. Es, ¿qué características tienen dos rectas que son paralelas? ¿Qué necesito para que dos rectas sean paralelas? Si yo las observo desde un punto. Igual sería así. ¿Qué es eso? Que sean del mismo signo. Por ejemplo, puede ser. Bueno, que sí, Hacemos rezando. Que sean igual. Que para marcar dos rectas paralelas tendría que tener, como se ve ahí, la misma angulación, o sea, el mismo ángulo. Pendiente. Ese es el término, la misma pendiente. En la fórmula general de la ecuación de la recta, ¿cuál es la pendiente? ¿Cómo? En la fórmula general de la ecuación de la recta, de la función lineal, ¿cuál es la pendiente? ¿Qué componente de la función lineal es la pendiente? La A. Entonces, dos rectas paralelas. Uy, no son tan paralelas ahí. Vamos a seguir. Dos rectas paralelas tienen que tener igual pendiente. Entonces, yo puedo decirlo de manera genérica que I igual a AX más B va a ser paralela a I igual a X más C. Lo único que va a variar, y fíjense ahí en el gráfico, es la ordenada del origen. El resto tiene que ser todo igual. ¿Ah? Entonces, igual pendiente, y si quieren le pueden agregar o distinta ordenada del origen. Y esto lo vamos a poner así entre paréntesis porque la definición es esa. Igual pendiente. Y si fuesen dos rectas perpendiculares, como las calles de la ciudad, a ver si está graficado para que ustedes interpreten. Ah, no está graficado, no importa. Imaginen que, total un copiarlo, yo trazo, lo paso con rojo, otra recta acá. ¿Sí? ¿Y eso tiene que ver con ordenar el origen? La ordenada del origen son distintas, porque una es acá y otra es acá. Ah, bien. En este también son distintas, Sí. pero ahí son perpendiculares. ¿Qué tiene
sus dos rectas. Una es descendente y otra es descendente. Entonces, A de una, ¿cómo tiene que ser con respecto a la otra? Inverso. Bien, de distintos signos, inverso. Y aparte, porque primero es que es inverso, Sí. ¿sí? Pero no es que si una recta tiene pendiente menos 2 y la otra tiene 2, van a ser perpendiculares. Hay una característica más, que bueno, se las voy a decir yo porque no es sencillo. La tiene que ser inversa y opuesta. Ah, ¿Sí? sí. A, inversa Y opuesto, sí. y opuesta. ¿Qué significa eso? Si hubieran leído la unidad 1 detalladamente, un número inverso significa A con respecto a 1 sobre A. Sí. Y un número opuesto es A y menos A. Entonces, I igual a X más B va a ser perpendicular de I igual a menos 1 sobre A por X más B. Bueno, ya se me hizo Me una parece que saga. el libro lo dice como inversamente proporcional. Puede ser que No, Claro. no es ese término. Pero me parece Esa que parte lo dice así. no. Bueno, sí. O sea, inversa y opuesta. ¿está? Inversa y opuesta. ¿Qué significa? Que yo a A la tengo que agarrar, la tengo que dar vuelta y cambiarle el signo. Y signo. ¿Sí? Bueno, lo estamos así acá si ustedes lo quieren. Ahí va. Sí, pero se entiende, sí. Dar vuelta y cambiar. Inverso y opuesto. Sí, sí. Miren, si A es igual a 1, no, perdón, a 1 no va a ser. Si A es igual a 2, la perpendicular de A va a ser igual a menos un medio. Si A es igual a 3 cuartos, la perpendicular de A va a ser igual a menos 4 tercios. ¿Sí? Doy vuelta Y el negativo. y le pongo el negativo. Y le cambio el signo, porque si A fuese igual a menos positivo y 2 quintos, la perpendicular de A va a ser igual a 5 medios positivos. ¿Ah? Eso sería entonces, como dijiste vos recién, inverso y negativo. Inverso y opuesto. Ah, al revés. Ah. Inverso y opuesto. Inverso y opuesto. Si vos ya tenés negativo, te tiene que quedar positivo. Positivo. Si vos tenés un número entero, te va a quedar en fracción. Y si tenés fracción, cambias denominador por numerador. Claro, porque todos los números siempre tienen un denominador que es 1. Así que siempre Bueno. Exactamente. Exactamente. Pregunta de examen. Sí. Dada la función, la aplique, determine una recta paralela y una recta perpendicular para la función que te dé el resultado. O sea, yo te voy a dar esto, como estaba recién, y vos me vas a tener que determinar la función. Ítem A. Ítem B, te voy a decir, escriba una paralela, entonces vos vas a decir I igual a menos 2x más 4. Listo, paralela. Y escribo una perpendicular igual a 1 medio de x más 5. Más 5, más 8, más 45, no importa porque la ordenada al origen tampoco necesariamente tiene que ser igual. Si la ordenada al origen es igual, la recta perpendicular parte acá. ¿Sí? Y sigue siendo perpendicular porque esto es un ángulo recto. Eso es lo que quería decir. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Perfecto. Y hasta ahí llegamos con función lineal. Ahora viene máscara. Ahora viene Pascal. ¿Esto lo están copiando? Sí. No. Borro de aquel lado. Ahora esto, por Igualmente no se puede ejemplo, comprar porque está filmado así. la- Sí, tengo que repasar 250 millones de veces el video, como te explico.